Bueno, estamos con Yanila Cofré, referente de UDOCBA, y vamos a hablar un poco del paro docente que ya va en su noveno día. Buenas tardes, Yanila. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Contanos cómo va este conflicto salarial con el gobierno provincial. Ya venimos de varios paros, el incentivo carnero de la gobernadora, eh, de la conciliación obligatoria y del no inicio de clases, ¿no? ¿Cómo va todo eso? Bueno, mira, vamos a ir por parte. En realidad, en cuanto a lo salarial, a pesar de que sea el momento donde han convocado, todas las convocatorias que se hicieron fueron a mesas técnicas salariales, no se ha hablado más que de una sola alternativa, porque en realidad la propuesta que hubo fue un 18% la primera vez. La segunda vez fue explicar lo que se había ofrecido en la primera, o sea que no hubo en el segundo encuentro una nueva propuesta, sino que fue la misma, solo que lo explicaron con un PowerPoint. Y la tercera fue, bueno, el ofrecimiento del 1% más, ¿no? O sea, y en 3 tramos, realmente una vergüenza, pero lo que se ha hecho es mantener una única propuesta. Entonces en realidad están dilatando las cosas, tratando de desgastar la medida de fuerza, y lo que ha hecho eso es generar más enojo, ¿no?, en los docentes. Nosotros hoy movilizamos en el centro, realmente lo que hicimos era, íbamos a hacer una asamblea y nos encontramos con un montón de docentes que concurrieron, inclusive docentes que habían vuelto a trabajar y volvieron a salir, dado las declaraciones y lo que viene haciendo, porque a ver, las medidas que trata de imponer la gobernadora, el miedo, la amenaza y todo lo demás, lleva permanentemente eh, a la ilegalidad. Todo es ilegal, todo lo que está haciendo. Entonces, en realidad uno se pregunta, ¿no? Esta es la misma gobernadora que prometía el cambio de que se iba a hacer las cosas como correspondía, que la justicia iba a prevalecer, que iba a prevalecer el sueldo en blanco, cuando ofrece en medios nacionales y a manera de conferencia de prensa, ofrece 1.500 pesos en negro. O sea, en realidad lo que hace es, dice, bueno, le vamos a dar en manera de adelanto, pero es una suma de 500 pesos que no se suma al salario y que se paga por única vez. ¿Cómo es eso? Es en negro. O sea, si lo hace una empresa privada recibiría una sanción. Entonces, en realidad tenemos una gobernadora que se está moviendo en la ilegalidad total. Le pedimos una reunión, ayer de hecho los dirigentes, las máximas autoridades nuestras, se fueron para pedirle una reunión con la gobernadora, porque en realidad la que tiene la decisión política es ella, porque la plata la tiene. Entonces eso ya lo descartamos. Ya tiene un 54% más del dinero que tenía el año anterior. Si el año anterior pudo dar un 34%, ahora con 54%, o sea, con el año pasado, en relación al presupuesto, el año pasado tiene 54% más y ofrece un 18%. ¿Sí? Entonces no es lógico, porque la matemática hasta ahora sigue siendo exacta. Claro. Entonces, en realidad, estamos a la espera de que se sentara a conversar, como ella dice, a dialogar. En realidad no tenemos diálogo, porque lo que tenemos es un monólogo, vienen, tiran lo que ellos quieren y si no se enojan, si no los aceptamos. Entonces, y dicen a la comunidad que los docentes no queremos aceptar. ¿Qué? Si es siempre lo mismo. Claro. Se dice que hay gremios como el FEB y otros que aceptaron dialogar con el gobierno a través de la conciliación obligatoria, y UDOCBA y SUTEBA, que son los que todavía no se sientan a dialogar. ¿Qué tenés al respecto para decir? A ver, lo primero que tenemos que ver que para dar una conciliación obligatoria todavía no están las condiciones dadas, porque es otra de las cosas que entra en la ilegalidad. Nosotros nos tenemos que sentar a conversar, después vemos si vamos a conciliación obligatoria o no, pero primero sentarnos a dialogar, porque en realidad se quieren sentar con una conciliación por delante cuando en realidad no se sentaron ni siquiera a dialogar. Claro. Porque, a ver, primero para vos ser una conciliación obligatoria es porque no pudiste arribar con el diálogo a una solución. Pero si acá no tenemos diálogo, entonces vamos a dialogar primero. ¿Por qué nos vamos a sentar bajo una conciliación obligatoria? A ver, no nos olvidemos que los docentes tenemos la experiencia con este gobierno del año pasado, volver a las aulas, darle la posibilidad de que ellos negociar con los chicos dentro del aula, y no se habló más de salario, no abrieron más paritarias, no cumplieron con la cláusula de gatillo. Entonces, nosotros lamentablemente
venimos de un gobierno en el que no confiamos, ¿sí? Ustedes saben muy bien que nosotros con el gobierno anterior teníamos los mismos problemas, porque teníamos salario negro, porque teníamos un básico muy bajo como ahora, sí, que tenemos 4.000 pesos de básico, pero además de todo eso, tenemos ahora este gobierno que hace una campaña contra el docente, cuando en realidad dijo que venía a defenderlo y a dignificarlo y todo lo demás, hace una campaña tratando de por las redes, porque en realidad no lo hace de otra manera, utiliza los medios pagos y las redes. En este conflicto también en las últimas semanas se sumó el gobierno nacional, empezando, vamos a hablar primero de los funcionarios de primera línea, como es la vicepresidenta de la Nación, Michetti, que dijo que si ella fuese docente y ganara, no hay nada para decirlo, pero claro, en realidad, a ver, vamos, esto es así de simple, en realidad, porque sabe que le está haciendo una nota a alguien que realmente no le va a preguntar nada, porque yo lo que haría, él le diría, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo te doy 9.800 pesos y todo el año, porque no es fácil, un mes, ¿me entendés? Porque en un mes el que tiene los salarios como tiene la vicepresidenta, lógicamente no le afecta nada. No te olvides que ellos no pagan ni siquiera un peaje, no pagan combustible, no pagan... Los que pagamos todas esas cosas para ir a trabajar somos los docentes, ¿sí? O cualquier otro trabajador, pero no los políticos. Porque eso hay que ser claro, ¿eh? Ellos se toman un café y lo pagamos, y lo paga el pueblo, ¿eh? Entonces, nosotros si tenemos que almorzar, las galletitas me las compro yo cuando voy de una escuela a otra, pero en realidad ellos no, ellos paran, comen, almuerzan, cenan, desayunan, meriendan y se lo pagamos al pueblo, ¿eh? Entonces esas cosas hay que dejarlas claras porque la comunidad por ahí no las sabe. Entonces así es muy fácil decir que 9.800 te alcanzan porque lo demás te lo paga el Estado. Nosotros no, nosotros tenemos que pagar todo. Claro, hasta la fotocopia de los chicos. Hay que decirlo que la vicepresidenta tiene un sueldo en bruto que supera los 100.000 pesos y de mano que supera los 90.000. O sea, con ese sueldo obviamente que ella no concibe lo que es un paro, pero... no, yo tampoco pararía con ese sueldo. Claro, pero lo gracioso es que ella diga que si fuese docente y ganara 10.000 pesos por mes no haría paro, es casi sí, pero ridículo. Al final de la nota vos escuchaste lo que dice, ¿sí? Que no es cierto que los docentes son sostén de hogar, y yo te puedo mostrar miles y miles de casos donde sobreviven con un salario docente, porque en realidad tenemos madres que están solas, madres que han enviudado, madres solteras o separadas, y están, o a quienes tienen pareja pero están sus parejas sin trabajo. Entonces en realidad, porque esto, a ver, los docentes, no sé, que creen que son de otro planeta, ¿no? Es trabajador más como cualquier otro. Eso me hace acordar en los 90 cuando Cavallo, cuando los jubilados decían que no le alcanzaba, decía, y bueno, que le ayuden los hijos. Sí, y bueno, es muy parecido. Haciendo un paralelismo es casi parecido. ¿Qué opinás finalmente para cerrar del incentivo que ofreció Vidal a los docentes que no hicieron paro? ¿Qué tenés para decir al respecto? Que además de mentirosa es coimera, porque en realidad eso es coimear a los docentes. La verdad que yo en esto soy muy dura porque la verdad yo no concibo la coima, ¿sí? Y mucho menos de una gobernadora, mucho menos. Me parece que está dañando terriblemente su investidura. No es lo que yo quiero que los niños vean y lo han hecho a través de los medios nacionales. Una vergüenza. Porque en realidad si yo te digo, mira, yo te doy tanta plata, pero vos tenés que ir a trabajar, te estoy colmeando. Estoy doblegando y de todas maneras esto va contra la ley. Es otra de las ilegalidades que tenemos. Hay que decirlo que una presentación de Suteba, una jueza falló en contra o le pide a la gobernadora que se abstenga de este tipo de medidas. No salió en los medios, en muchos medios, pero es así. Como salió tampoco que Dogba hizo un juicio y le tenían que devolver la plata y todavía no podemos lograr que lo devuelvan. Claro. ¿Sí? A ver, lo más loco es que ellos dicen que no saben cómo hacer para devolverlo, ¿sí? Y dicen que le van a depositar la plata al que trabajó, no nos pueden pagar el sueldo de octubre. Yo tengo casos de docentes que trabajaron en el mes de octubre del año pasado y todavía no pudieron cobrar, y ellos dicen que de verdad van a poder devolverle el dinero al que de verdad trabajó. Eso es una mentira más. Ya está cargado 2 días de descuento de paro, y en realidad
aparentemente y por lo que sabemos es masivo. O sea, si fuiste a trabajar o no fuiste a trabajar, te lo van a descontar igual. Y ella Sí. de verdad cree que va a poder... A ver, eso muestra a las claras, ¿sabes qué? Que es una persona que está muy mal asesorada, que no tiene idea de lo que está hablando, que no eres una empresa chiquita que vos manejás desde tu computadora. Entonces, habla claramente de que como funcionaria no tiene idea de lo que está manejando. No tiene idea, pero de verdad no tiene idea, ¿eh? Y sí, se nota demasiado. Yanila, para cerrar finalmente la nota, quería que nos cuentes cuáles son las medidas para a partir de ahora, qué se proyecta desde el gremio. Mira, yo lo que quiero que quede claro es esto. Nosotros esperamos y fuimos sacando paros de 24 horas que llevaron muchas veces a la confusión, porque el inicio estaba agotado. Nosotros podríamos haber hablado de un paro por tiempo indeterminado. Decidimos ir de a 24 horas justamente para darle la posibilidad de que nos convoquen y poder darle una solución a este conflicto. Lamentamos decir que para la gobernadora no es, o para el gobierno de turno, ¿no? Porque para el director general de escuelas es lo mismo, no es una prioridad la educación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Parece que no es para el país, pero tampoco para la provincia de Buenos Aires. Entonces, en realidad, hoy estamos con medida de fuerza y estamos con un paro que va a continuar si no tenemos una nueva convocatoria. A ver, no tenemos motivos por el cual no seguir adelante con esta medida. Sería incoherente volver el lunes con qué. Ya. Sí, porque a ver, yo lo que quiero que por ahí, a ver, hay papás que en lugar de estar llamando, yo lo vine diciendo de mucho antes, ¿no? Que llamaran a Gobernación, que mandaran mail, la gobernadora mira los Twitter, los retweets que le hagan, entonces que le respondan por Twitter, porque le va a dar más importancia a eso a que si presentan algún otro por otro medio, ¿no? Porque están cuestionando a los docentes que no van a trabajar. Lo que tienen que darse cuenta los papás es que los docentes están luchando por lo que es su salario y el bienestar de su familia. Exacto. Y por lo que y por lo que tienen que luchar, porque de todas maneras un docente que, la verdad, sinceramente, yo no quisiera que un docente que esté con mi hija no luche, porque le estaría enseñando a no luchar por lo que es justo. Entonces, en realidad, el docente que va a trabajar, muchos lo han hecho por miedo, por presión. Tenemos que decir que las autoridades han estado presionando. Tenemos una directora que tiene una página de la escuela y vemos publicaciones que realmente ya las vamos a denunciar, porque todo eso se va a hacer como corresponde, pero digo, todo esto ejerce una presión y hace que los papás reaccionen en contra del docente. El docente tiene derecho a reclamar por su salario. Exacto. Lo que tienen que hacer los papás es darse cuenta que el docente, además del salario, está reclamando por las condiciones donde sus hijos van a estar sentados todo el año y van a estar aprendiendo. Y también, además de eso, darse cuenta que la que tiene la responsabilidad de garantizar el docente dentro del aula es la gobernadora y no ha hecho ni un poquito de esfuerzo para eso. Entonces, que cuando vayan a poner un cartel en la escuela, que a mí me parece fantástico que lo pongan, a ver, eso no entorpece la lucha que lleva el docente adelante, que pongan el cartel, pero que se fijen a quién se lo dirigen, porque no va dirigido al docente. Tal cual. Va dirigido a la gobernadora. Entonces, a la gobernadora, al director general de escuela, que son los responsables de esta situación, al ministro de Economía, en realidad al ministro de Trabajo, que mandó vigilantes a la escuela en lugar de poder acompañar e interceder como correspondería. Porque, a ver, ¿sabes qué pasó? Si vos entras a las escuelas, ninguna está en condiciones, deberían cerrarlas porque no están en condiciones de funcionar, ¿sí? Porque en realidad no cumplen con las normas de seguridad para los niños, que ellos dicen que les importan. Pero del Ministerio de Trabajo, no sé cuántos docentes habían ido a trabajar. Se llevaron flor de sorpresa, porque los porcentajes eran muy altos en el paro. Exacto. Bueno, Yanela, muchísimas gracias y esperemos que la gobernadora entre en razón y se resuelva el conflicto, en este caso docente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ojalá así sea, por el bien de todos. Lo necesitamos todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que este conflicto cese y que también sepamos y aprendamos en democracia, ¿no? La mesa de paritaria es para eso, para prevenir el conflicto, no para llegar al conflicto. Exacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, muy amable. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, estamos en esta oportunidad, seguimos con el tema del conflicto docente. Estamos en comunicación con Jesús Malones, docente de Chivilcoy, que nos va a brindar su visión de esta problemática, que bueno,
como docente está afectado. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Norbert. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Contanos un poco tu visión respecto a esta problemática que lleva varios días, que ha tenido un paro muy largo, casi de 9 días, sin clases, de un incentivo que ha propuesto la gobernadora, un incentivo a las personas que no hicieron paro, de la conciliación obligatoria que es al final no es aceptada por todos los gremios, y de un comienzo de clases que todavía no es completo, ¿no? Que está truncado, sí. Está truncado. Y bueno, obviamente de la propuesta, que sigue siendo un 18, un 19%, se mantiene básicamente la misma propuesta salarial en todo este tiempo. Bueno, mira, yo te voy a hablar desde mi perspectiva. Yo no puedo decir hablo por tal, ¿sí? Es una opinión meramente personal. Y vos conocés mis afinidades. A ver, yo vamos a ir por orden. Primero, pienso que el aumento que nos ofrece la gobernadora en relación a la inflación que tiene nuestro país hoy es un chiste, ¿sí? Es un aumento que es un chiste, y más pagadero a 3, 4 meses, 3, 4 cuotas, es otro chiste más. Eso estamos todos de acuerdo, creo que casi el 98% de los docentes estamos de acuerdo con eso. Ahora, el tema de las medidas de fuerza, que es lo que por ahí me critican algunos colegas, el hecho de que yo digo que el paro que estamos haciendo no sirve. No sirve. Mi posición es que de esta manera como se está haciendo el paro, no sirve. Y te voy a explicar por qué. Siempre que hacen paros, la CGT, algún sindicato por afuera de lo que es el gremio de la docencia, siempre se habla del paro, pero no pasa a mayores. Ahora, cuando el gremio docente, sea cual sea la bandera política que tenga, hace paro, todo el mundo empieza a hablar del gremio docente y de los docentes que no tenemos ganas de trabajar. ¿Sí? Entonces, hay que desmistificar un poco el tema del paro docente como modelo de lucha. Este tipo de paro docente no sirve. ¿Por qué? Porque muchos colegas aprovechan estos días de paro para irse de vacaciones, para quedarse en sus casas, lo cual me parece bien si no tiene que ir a trabajar, pero da que hablar y te pone en contra a la población en general, al padre, al alumno no por ahí tanto, pero al padre, al gobierno, a los otros laburantes que tienen que dejar a sus chicos en casa cuando tienen que ir a laburar porque no tienen con quién dejarlo porque la escuela está de paro. Entonces lo que yo vengo hablando hace unos días con los colegas que me encuentro y con algunos hemos coincidido, el hecho de que el paro tendría que ser el famoso paro matero. El paro tendría que ser desde la escuela, ¿sí? Claro. El modelo de lucha tendría que ser desde la escuela. Que vean que los docentes estamos en la escuela, que nos vean en la escuela, que cumplimos el horario. No que nos fuimos de vacaciones a Carlos Paz a sacarnos unas fotos y aprovechamos 3 días de paro que nos sale más barato el viaje. ¿Entendés? Yo lo que digo es, si vas a hacer paro, hacelo desde la escuela. El famoso paro matero. Vienen los alumnos, no se puede entrar porque los profesores están de paro, se les dice a los padres, se ponen los carteles de que estamos de paro, se ponen carteles con las demandas que tenemos los docentes, porque acá hay otra cosa que el gobierno esconde, que el docente lo único que reclama no es un aumento salarial, Norberto. También reclamamos la manera en la que trabajamos en la docencia. ¿Sí? Hay profesores de secundaria que tenemos en un mismo curso chicos de 12 años con chicos de 20 y pico. Entonces se hace muy complicado trabajar así. Claro. Los comedores escolares, las deficiencias edilicias que hay en toda la provincia de Buenos Aires,
Son muchas cuestiones. No, Lo no, que pasa que... obviamente son temas que no son propios de este gobierno, sino que obviamente es una acumulación de años de mala gestión. No obstante, No, por supuesto. hay que decirlo que en este caso se discute la paritaria y el gobierno habilitó la discusión solo en el tema salarial, por lo cual no se puede, porque el problema de la educación tiene el tema de contenido, el tema de infraestructura, un montón de temas, pero bueno, el gobierno habilitó la discusión en el tema salarial. Claro. En ese contexto, bueno, hay una puja entre gremios y el gobierno, el gobierno que sigue manteniendo su oferta en baja, los gremios que siguen resistiendo, y en el medio están los docentes y bueno, obviamente la familia que no pueden enviar a sus hijos a la escuela. Me interesaría saber estas últimas acciones del gobierno de Vidal respecto a, bueno, a mantener una oferta, porque pasar de 18 a 19% es casi lo mismo. Sí, ¿Qué opinión tenés al respecto? mira, Y el tema del incentivo, lo último reciente fue el incentivo a las personas que no hicieron paro, es como según algunos gremialistas, una coima, ¿no? mira, te voy a decir lo que pienso. Primero y principal, a ver, el 19%, te vuelvo a repetir lo que te decía al principio, no sirve en un país en el que estamos con constante inflación, y menos a pagaderos en 3 cuotas, la última en enero de 2018, ¿sí? Lo del incentivo ese que ofrece para los docentes que no hicimos el paro, porque yo reconozco, yo no hice el paro por una cuestión de desacuerdos, más allá de los desacuerdos ideológicos, desacuerdo con la medida, como te explicaba recién. Sí. El incentivo ese me parece una metida de pata de la gobernadora. Y te voy a explicar por qué, Norberto. Eh, no sé si tomarlo como una coima, no sé si yo lo tomaría como una coima, sí lo tomaría como una especie de juego de maldad en la que María Eugenia Vidal lo que quiere es enfrentar al que hace paro con el que no hace paro. Y a su vez hubo un abogado que el otro día lo comentaba y que decía algo muy interesante, que está violando varios artículos de los códigos procesales. Yo ahora no recuerdo los códigos ni los artículos, pero este abogado le dice, tenga cuidado, señora gobernadora, porque está rayando el incumplimiento del deber público. Bien. Sí, sí, hay que decirlo que también mediante una presentación del gremio de SUTEBA, una jueza falló a favor del gremio y le pide al gobierno que desista de este tipo de acciones, porque obviamente está violando eh, distintas leyes. Ahí está el tema. Tenemos un gobierno que, bueno, últimamente está pidiendo que los gremios se ajusten a la ley y vuelvan a dar clases. Y tenemos una gobernadora que viola la ley, o sea, por eso estamos en un conflicto que parece no terminar. Estamos en un conflicto que no se va a terminar así nomás. Yo creo, a ver, mi humilde opinión como docente, es que yo creo que este conflicto da para largo, porque ninguna de las dos partes van a torcer el brazo. A ver, en el 2015, año electoral, los docentes tuvieron un aumento considerable del 30 y pico, casi 40%, que fue de la boca para afuera, porque el aumento salarial real creo que llegó, no sé si llegó al 15%, el salarial real. Pero hay que tener en cuenta algo, Norberto. El Estado es el primer pagador en negro que hay en la Argentina. ¿Sí? Un docente que cobra, como dijo la vicepresidenta el otro día, que, bueno, lamentable, ¿no? Michetti decía, si yo fuera docente y cobrara 9.000 pesos no haría paro. A ver, hay que contarle a esa mujer que de los 9.000 pesos que cobra un docente por un turno de 4 horas, son 2.700 pesos de sueldo básico. El otro es casi todo cobro en negro. ¿Qué? El día que yo me jubilo, me jubilo sobre el básico. Exacto. O sea que mi jubilación no va a ser el 80% de 9.000 pesos, mi jubilación va a ser el 80% de 2.700 pesos, que era el sueldo básico. Eso habría que explicárselo a algunos dirigentes, porque o bien se hacen muy bien los tontos, o bien no lo saben.
y no hay una preparación de dirigentes últimamente en la Argentina. A ver, históricamente, una vez que termina el conflicto docente, empieza el aumento de salario para todos los gremios. Bueno, fabuloso. Decís que la provincia está fundida. Bueno, ponete las pilas. No te voy a pedir lo que pidió Díaz, el Udogba, que saqué plata de la obra pública para aumentar al docente. Pero hay un montón de lugares de donde pueden sacar dinero, ¿sí? Para aumentar, para dar un aumento. No estamos hablando de un 30%, Norberto, estamos hablando de un 22, 23%, Sí. ajustable, ¿sí? Que sea de tipo gastillo, que si la inflación es más, según el INDEC, se suba el aumento. Y mientras tanto, a ver, yo a los gremios docentes, no te voy a mentir, yo tengo algo en contra personal con Baradel. Es un tipo que no me cae bien la manera de actuar que tiene, y me parece que lo que está haciendo hoy por hoy es tener un corte político, porque si no se hubiese presentado a las reuniones, por lo menos por caballerosidad, hubiese ido a las reuniones con Petrosini, con Vidal y con toda la mesa de discusión, hubiese esperado a ver qué ofrecían nuevamente, se levantaba y se iba, pero por lo menos asistía y no quedaba como muy irrespetuoso. Lamentablemente, nos guste o no, la investidura de la gobernadora hay que respetarla. ¿Sí? Que esté haciendo bien las cosas o mal las cosas es otra cuestión. Pero me parece que ir al choque así como va Baradel no sirve. Por eso yo el otro día, creo que con vos charlábamos, el hecho de que yo decía, no estoy de acuerdo con el paro. Yo no estoy de acuerdo con el paro, Norbert, pero de esta manera no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con las medidas de fuerza, pero tenés otras medidas de fuerza. Exacto. Que incluso los padres van a estar a favor tuyo. Estamos en tiempos donde el reclamo de los trabajadores a veces termina en contra de los propios trabajadores, lo vemos en los cortes de calle, en los cortes de rutas, y eso es aprovechado por las patronales para justificar primero la represión en algunos casos y justificar también sus medidas de ajuste. O sea, obviamente comprendo y acepto también que hay que mejorar el nivel de discusión. No obstante, vemos que también desde el gobierno se incentiva, así como Baradel por ahí tiene un lineamiento político, por decirlo así, creo que todos tienen algún tipo de lineamiento político. También se ve que Vidal, el gobierno actual, trata de enfocar sus cañones y mandar el reclamo docente, que como dijiste es lo propuesto por Vidal es un aumento que parece un chiste, pero el gobierno pareciera, ¿no?, que trata de enfocarlo políticamente. Vidal dijo que era de Cambiemos, cuando en realidad Vidal es la gobernadora de todos los bonaerenses, sean de Cambiemos, sean de Frente para Victoria, Frente Renovador, Frente de Izquierda o Anónimos, o sea, pareciera que el uso político viene del gobierno. O sea, ¿qué perspectiva tenés actualmente, no? Hoy ya es viernes, ya casi no los que pudieron ir a alguna clase fueron, pero se acerca una nueva semana y ¿qué perspectiva tenés para la próxima semana? Mirá, yo creo que si hoy no pude, realmente estoy viajando, no pude ver ninguna noticia, pero creo que estaba anunciado desde ayer paro para el miércoles y jueves de la semana que viene, o martes y miércoles, lo cual me parece que seguimos pifiándola, Norberto, porque, a ver, yo, para hacer un paro de estas características, desde mi posición diría, muchachos, hagamos un paro todos los días por tiempo indeterminado, ¿sí? Hasta el momento que digan, bueno, vamos a charlar en serio, nos sentamos a charlar, tratamos de llegar a un acuerdo, levantamos el paro y nos vamos a laburar. Pero un día clase, 2 días no, un día clase, 2 días no, me parece que no sirve tampoco, ¿entendés? Claro. ¿Por qué? Porque después vos arreglaste, hiciste 15 días de paro, arreglaste, y después estás todo el año tratando de recuperar el contenido que perdiste esos 15 días de paro.
Y si el contenido ya de por sí es poco, imagínate cuando perdés semejante cantidad de tiempo. Exacto, exacto. Bueno, Jesús Malone, muchísimas gracias por la comunicación. Es muy bueno saber también la perspectiva de docentes que no adhieren al paro, pero sí adhieren al reclamo, como es tu caso y de muchos docentes en Chivilcoy. Tal cual. Sí, la verdad que con los que he hablado, muchísima cantidad piensa más o menos parecido. Bueno, ojalá que tengamos una resolución al problema docente, porque termina el tema docente y empiezan las paritarias de otros gremios del Estado, así que esto recién comienza en el tema paritario, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esperemos que se solucione pronto y bueno, que podamos empezar a trabajar con normalidad, que es lo que yo por lo menos quiero. Exacto, empezar a trabajar con normalidad. Muchísimas gracias, Jesús Malone. Será hasta la próxima. Gracias a vos, Norberto, por llamarme. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao, chao. Bueno, seguimos con el tema docente. En este caso tenemos en la línea a Ricardo Gómez, secretario de Finanzas de la OTR Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. En principio, muchas gracias por permitirnos este espacio. Cuando no, hoy la comunicación es central en todo lo atinente a la vida política, social y económica. Exacto. Lamentablemente, la OTR es un gran espacio de seno radical que no tiene esa voz, pero bueno, acá le vamos a dar un espacio para que, bueno, a través de usted nos brinde su visión, ¿no? Respecto a este conflicto paritario docente que ya lleva varios días y lleva 9 días básicamente sin clases. ¿Qué nos puede? En principio, lo que deberíamos hacer es contextualizarlo, ¿no? Porque venimos de 28 años de gobierno justicialistas en la provincia de Buenos Aires, de más de 30 años de una educación pública que viene día a día decayendo, perdiendo el nivel. Entonces, para hablar del tema específico que está en todos los medios hoy, no podemos perder de vista esa contextualización. Exacto, exacto. Hay que decir que, bueno, el conflicto docente o el conflicto de la educación pública, porque es eso, básicamente, lleva varios años de muchos problemas, donde todos los años, en este caso un gobierno, otro color de gobierno, pero en el gobierno anterior también hubo conflicto año tras año. Por ahí la diferencia que este año, o estos 2 años, el conflicto se acrecentó, básicamente. ¿Qué opinión tienes al respecto del aumento, la discusión del aumento, ¿no? Que los docentes, los gremios docentes dicen que es poco, que va del 18 y ahora es 19% en 3 cuotas. Sí, la realidad es que más allá de lo docente puntual, como un trabajador y delegado de ATE, aparte de ANSES, de Moreno que soy, me parece que el aumento es malo cuando es en cuotas, y más cuando es en 3 cuotas, porque la inflación crece mes a mes y que sea en cuotas hace que perdamos cada vez más poder adquisitivo los trabajadores. Después me parece muy mezquino el ofrecimiento del 18% y más en cuotas. Claro. Me parece de una mezquindad profunda, más allá de que sí uno puede entender la situación crítica en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires. Exacto, exacto. Bueno, el tema de la semana, recientemente, como referente de la OTR, hay que decir, la OTR es la Organización
de trabajadores radicales. Quisiera tu opinión al respecto de este ofrecimiento de la gobernadora Vidal respecto al incentivo a los por única vez a los docentes que no hicieron paro, porque en algunos gremios lo catalogan de mala forma, que bueno, yo comparto eso, pero me gustaría tu opinión al respecto de eso. Sí, en principio vuelvo al inicio de la charla. Lo de la contextualización me parece que es prioritario al momento de analizar las medidas que toman tanto desde lo sindical como desde los órganos del gobierno. Hoy tenemos un problema que aparentemente detrás de un reclamo legítimo hay intenciones que oscuras, intenciones oscuras de querer debilitar el gobierno constitucional, ¿no? Que fue elegido hace 1 año y 2 meses democráticamente. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Y el tema, bueno, es un recurso del gobierno para debilitar la medida gremial. Lo califico, mirá, ni muy malo ni muy bueno. Me parece que mucho peor fue cuando se intentó generar este clima o generar el concepto del voluntariado en las escuelas, ¿no? Eso Sí. Me parece que fue la peor decisión que podría haber tomado el gobierno. Por suerte se dio marcha atrás con eso. Bueno, esto es una medida del incentivo a los que no paran, que está dentro del juego de intereses. No me parece tampoco tan mal. Bueno, los gremios obviamente lo califican de otra forma, pero el paro docente es la primera, es en un contexto de paros de otros gremios donde vemos algunos datos. 2016 hubo aproximadamente 400 despidos y 400.000 despidos, y entramos a un 2017 con una economía que no crece y donde se profundiza una crisis del empleo, básicamente, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? No, hay que ir a los datos objetivos del mismo INDEC desde el 2009 para acá, y vamos a encontrarnos que la situación del empleo privado está estancada desde ese año. No es una situación que se genera ahora. El kirchnerismo antes de eso plantó varios conflictos a la nueva administración, generó muchísimos empleados públicos nuevos. Entonces, Sí. en principio eso. Y después el tema económico es algo que no empezó a resquebrajarse o a estar mal desde hace 2 años, sino que es parte de un proceso que viene del año 2012, donde la economía se empezó a estancar, dejó de crecer, dejó de ofrecer nuevos empleos y empezó a caer. Pero es un proceso lógico que este gobierno no sabe cómo resolverlo, o las medidas que ha adoptado por ahí son siempre en el sentido de castigar al trabajador, de ir al ajuste hacia la clase trabajadora, porque como siempre es el sector más débil, al sector más fácilmente Exacto. porque los empresarios, vos podés mirar lo que pasó con las cadenas de los hipermercados. La cadena de los hipermercados te aumentan los precios todos los días, ¿y qué pasa ahí? Claro. No les dicen nada, no los sancionan. Claro, Me bueno. parece que lo peor de este gobierno en sí es ese mensaje en contra de la clase trabajadora.
Exacto, exacto. Bueno, Ricardo, estamos, gracias en principio por esta comunicación y nada, seguiremos hablando sobre más adelante en los próximos programas sobre la situación actual de los trabajadores desde la visión de la OTR, que es muy, muy interesante, porque algunos pensarían que, bueno, que al estar alineados con el gobierno se desentienden básicamente de los trabajadores, ¿no? A lo que supuestamente representan. Pero por lo visto estamos todos de acuerdo que hay medidas del gobierno que no favorecen a los trabajadores y vivimos una situación de crisis que obviamente es continuación de años de mala gestión. No sé, para cerrar, ¿qué nos quieres decir a los oyentes de Chivilcoy? Primero, agradecerte la oportunidad, como lo dije al inicio de la nota, de que la voz de la OTR, y no de toda, pero por ahí de un sector importante pueda estar al aire, la gente nos pueda conocer lo que pensamos. Y después, bueno, se vienen tiempos complejos en donde los trabajadores vamos a tener que estar en alerta, preparados para algunas medidas de ajuste. Es como algo que quiero señalar, y la otra cosa que me gustaría señalar es que hoy desde algunos sectores se intenta instalar que Argentina es Bagdad, que están todos los elementos dados para que el presidente actual se vaya en helicóptero. Y nosotros, por más críticas que tengamos contra el presidente y el gobierno actual, siempre vamos a estar del lado de las instituciones y de la democracia. Exacto, exacto. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Dale, muchísimas gracias a vos y encantado cuando quieran, cuando necesiten, pueden contar conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Chau, chau.